Muy buenas noches con todos, sean cordialmente bienvenidos a esta conferencia virtual organizada por FR Academia. Agradecemos especialmente la presencia de nuestros distinguidos ponentes y de todos ustedes por acompañarnos en esta oportunidad, en la que abordaremos el tema los daños civiles derivados del delito, un tema de gran relevancia para el ámbito del derecho penal. Yo querría comenzar planteando este tema con una situación de hecho. Vamos a imaginarnos por unos minutos a una persona que sufre un grave accidente de tránsito, pérdidas fatales, pérdidas materiales. Este es un evento con el que uno puede toparse cualquier día a lo largo de su vida profesional. Eh, de hecho, mientras planteo este ejemplo, tengo rostros y recuerdos circulando mi memoria. Vamos a imaginar que esta persona nos consulta si tiene o no sentido que acepte una reparación, digamos, de 35.000 o 50.000 soles que le ofrece la compañía de seguros que tiene garantizados los vehículos de la empresa de transporte de carga que lo arrolló. Pregunto, ¿sobre qué base, si nos ponemos en la posición de un abogado de consulta, respondemos sí o no? Y vamos a mover el ejemplo y vamos a ponernos en la posición de un fiscal. Es un accidente. En un accidente, la tendencia del sistema, y esto es apropiado, es a promover acuerdos de reparación. Imaginemos que no hay ninguna agravante de por medio y que el fiscal ve con buenos ojos un acuerdo de reparación. ¿Cuál es la reparación que se debe pagar si en el accidente el agraviado quedó mutilado de por vida? No es un caso de tratamientos médicos continuos, es un caso de amputaciones. Entonces la compañía de seguros ya no está, ¿verdad? Porque ante la fiscalía la compañía de seguros no tiene ninguna legitimación procesal, no hay ninguna razón por la que pueda presentarse ella a negociar. Quien está es el abogado del causante, del perpetrador del accidente, que claro, cuenta, lo podrá decir o no, con el respaldo de una póliza de seguros ya garantizada, ya coordinada, nota al pie de página, no sin dificultades, porque las mayorías de compañías de seguros en este país afirman que las negociaciones son rendiciones y no derrotas en litigio, y por tanto no es usual que den cobertura para accidentes. De eso podríamos hablar también después. Pero lo que me interesaba en esta segunda manera de plantear el ejemplo era ponernos en la situación del fiscal. Ve un caso de un accidente, una compañía normalmente prolija en sus procedimientos internos, un conductor con una trayectoria no contaminada por la repetición de incidentes de este tipo. El fiscal encuentra que es un asunto en el que por las circunstancias del accidente puede utilizarse las reglas de oportunidad. La pregunta es, ¿cómo construye la reparación que va a declarar aceptable? Vámonos a la tercera posición. Imaginemos que esta negociación se produce en el marco de un procedimiento ya abierto judicialmente, una investigación preparatoria, un intermedio, un procedimiento inmediato, el esquema que corresponda o que haya tocado este caso. Y ahora nos sentamos en el asiento del juez, que recibe un acuerdo entre el causante y la víctima para homologar un acuerdo de reparación con la Fiscalía Redundo, o algo que es muy poco frecuente entre nosotros, ojalá podamos llegar a discutir por qué, una transacción civil sobre la parte de daños de ese caso. ¿Cuál es la reparación justa que debe admitir para esos hechos? Vamos a imaginar además que el caso se apela, ya no es un acuerdo entre partes, es una sentencia, pero la víctima o el causante impugnan la reparación. Primera instancia puso 50.000. El actor dice, ¿sobre qué base puede decir que deberían ser 35 y no 50? La víctima alega
Pero ¿sobre qué base debe alegar que deberían ser 100 y no 50? Ok, todas estas situaciones muestran una malla de incertidumbres. Y esas incertidumbres regresan a nuestro asiento como abogados de consulta cuando la víctima de un accidente de tránsito nos pregunta si debe aceptar o no las condiciones que le propone el abogado de la empresa propietaria del vehículo de transporte de carga que lo arrolló. ¿Cómo decimos sí o no? Probable que cualquier abogado de litigios diga sí y use como referencia del análisis de cálculo de riesgos y de reparación eficiente lo que en realidad es un lema popular. De lobo un pelo. Mejor esa reparación que un litigio largo. Punto. ¿Qué dice esto? Y estoy poniendo énfasis sobre una situación que creo enfrentamos todos y todas en todas las posiciones legales que pueden imaginarse, desde la consejería a la fiscalía y también al judicial, sea en primera o en segunda instancia, e incluso a las procuradurías. Nos movemos en un sistema de justicia que no le ofrece a la comunidad una malla consistente de información sobre cuáles son los criterios que permiten medir la reparación justa o esperable del sistema para daños producidos por un delito. Y sin esa información pública accesible por la ciudadanía, las decisiones sobre negociar o no negociar, impugnar o no impugnar, o cómo alegar daños en una pretensión, se mueven en un escenario marcado por lo puramente intuitivo. Esto es posible que no reparemos en lo grave que es. En teoría, me adscribo a esta forma de presentar las cosas y trato de reproducirla. El sistema de justicia es esto, un sistema de justicia, en la medida que cumple cuatro cometidos públicos. Asegurar que las obligaciones civiles sean cumplidas. Antes que eso, disponer de mecanismos de protección para personas expuestas a la violencia. A la par, asegurar que las personas que sufren daños por conductas ajenas reciban una indemnización razonable. Y en cuarto lugar, controlar que los castigos impuestos a quienes infringen la ley sean razonables y equilibrados. Cuatro cometidos. El sistema está dotado de dos grandes herramientas institucionales para producir resultados en línea a esos cometidos. La jurisdicción, que concede a los magistrados, a los jueces, atribuciones suficientes para tomar decisiones sobre controversias ajenas en autos y sentencias, y que incluye la potestad de ejecutar esas decisiones, supervisar su cumplimiento incluso coactivamente. La jurisdicción, el juicio como espacio que genera o debe generar el canal de comunicación institucional entre la judicatura y la ciudadanía. El juicio, en teoría, debería ser ese espacio ritual y escénico que actualiza la autoridad de los tribunales. Por eso la importancia de la forma de las salas de audiencia, por eso la posición del juez elevada a un altar, por eso el uso de la toga allá donde la toga se emplea, por eso es
tan complejo estabilizar los procedimientos de comunicación virtual que se usan desde la pandemia para el desarrollo de juicios, el juicio como espacio y la jurisprudencia como espacio virtual o semiótico de delimitación del sentido y alcance de la ley. 4 cometidos institucionales: proteger personas, asegurar el cumplimiento de obligaciones, asegurar la reparación de daños, estabilizar por vía de la proporción o de la proporcionalidad o de razonabilidad y el equilibrio, las condenas que se ponen por violar la ley. 2 instrumentos institucionales: la jurisdicción y el juicio. Si, si esos son los elementos del sistema de justicia, pues entonces la medición del desempeño de la justicia tendría que dejar de hacerse como todavía se hace entre nosotros, contando expedientes y contando sentencias, y tendría que moverse hacia un sistema de control o evaluación por resultados. Y los resultados que tendríamos que medir tendrían que determinarse por la forma en que protegemos personas, aseguramos el cumplimiento de obligaciones, reparamos daños sufridos por víctimas concretas y equilibramos por vía de controles de tiempo y de intensidad las condenas que se ponen a quienes infringen la ley. El gran problema que nuestro sistema enfrenta está en que no produce información que nos permita medir su desempeño en función a estos 4 indicadores. Y esto no es solo una cuestión, es una cuestión que afecta políticas públicas, pero además de eso, y esto es más grave, es una cuestión que afecta el derecho de todas las personas a poder tomar decisiones sobre sus cuestiones legales, sobre sus controversias, en atención a información pública clara sobre la forma en que el sistema reaccionaría ante un juicio. Cuando era estudiante de Derecho, de eso han pasado ya muchos años, en un espacio determinado de la universidad, otra estudiante que era practicante en el área del derecho laboral nos contaba, en ese tiempo era un hallazgo, que para ella la asesoría en negociaciones colectivas por remuneraciones era relativamente sencilla porque ya por entonces, hablamos de los años 80, la justicia laboral, en ese tiempo con sede en el Ministerio de Trabajo, tenía publicadas, eran accesibles al público. No había internet, no había portales, era un acceso físico, pero eran accesibles al público las decisiones que tomaba sobre pliegos de reclamos sometidos a revisión. De modo que ella decía, para mí es muy simple. Si yo enfrento una negociación colectiva y el sindicato pide 20% de aumento, pero el empleador me dice que está dispuesto a pagar 10, pero yo veo que en la jurisprudencia de las autoridades laborales la tasa de aumentos admitida es 15, pues entonces la negociación se cierra, porque sé qué pasaría si esta controversia llega a las autoridades laborales y tengo claro que para quienes negocian ese pliego, el tiempo es una variable importante. La ecuación de la justicia no se resuelve en términos de acceso, porque todos los casos propuestos a los tribunales o a las fiscalías lleguen a formalizarse en expedientes de papel o lleguen a convertirse en un registro de ingresos anuales. El acceso a la justicia tiene 2 dimensiones. Acceso a los tribunales, sin duda, pero antes que eso, acceso a la información que los tribunales producen, porque esa información es la llave que permite decidir cuándo y cómo litigar, para qué y sobre qué referencias hacerlo.
John Rawls fue. En la teoría de la justicia hay una nota al pie de página en la que Rawls dice que la justicia penal es el caso más claro de justicia procesal imperfecta. Es una nota al pie de página, ni siquiera es un capítulo de la teoría de la justicia. Pero el comentario vale la pena para discutir ese tipo de asuntos. Dice Rawls, la justicia perfecta se produce en aquellos esquemas de distribución en los que los objetivos del sistema se pueden lograr por métodos matemáticos. El ejemplo que cita es el de la torta. Si yo tengo una torta, dice él, y hay 8 comensales, pues entonces hay un procedimiento que me permite asegurar que el resultado va a ser justo. Son 8 personas, tengo una torta, debo dividirla en 8 y darle a cada persona un octavo. Entonces el resultado, el reparto equitativo, se puede producir y hay un procedimiento que lo controla, el método matemático. Si mido mal, las piezas de torta salen mal y el reparto entero sale mal, de modo que debo medir bien, utilizar el procedimiento. Justicia procesal perfecta. Rawls agrega, donde tenemos un problema es en la justicia penal. Ujú. Porque la justicia penal tiene por cometido lograr la condena de personas culpables y la absolución de personas inocentes. Y sin embargo, no existe ningún procedimiento que asegure al 100% que esos resultados pueden lograrse. En consecuencia, la justicia penal trabaja siempre o se mueve siempre dentro de o con una cuota de margen de error. Y el propósito de las reglas institucionales del procedimiento será reducir ese margen de error que nunca será eliminado. Por eso, a diferencia de lo que ocurre en la justicia civil, la justicia penal produce siempre decisiones revisables. Cogemos el esquema: imperfección en el procedimiento, imposibilidad de determinar lo justo al 100%, reparaciones de daños. ¿Cuál es la medida correcta para la reparación de daños? ¿Cómo producirla? Y cómo ser capaces de defenderla como sistema al extremo de publicar esos resultados y vincularnos con ellos, que es de lo que se trata. Tener resultados públicos sobre las mediciones de daños que le den a la sociedad información sobre cuál es la reacción y el comportamiento del sistema cada vez que se produce un daño, en nuestro caso, derivado del delito. Pero ¿cuánto mide el costo de un accidente? Los daños desde la legislación civil, esto es ya información estandarizada, son de 2 tipos: patrimoniales y no patrimoniales. Por lo que toca a la reparación civil como concepto propio, una construcción desarrollada con ocasión al derecho clásico penal, impuestos y robos. El daño se repara con la restitución de lo que ha sido robado o no pagado en impuestos o apropiado ilícitamente o ganado por estafa, y ese plus que el Código Civil pone a los daños. El daño emergente más el lucro cesante. En la fórmula mínima básica, la del derecho penal clásico. Pero ¿cuál es la medida del daño cuando lo que se pierde es una vida? 10, 20, 30, 40 o 50. No es el derecho local, es el derecho interamericano, el que ha avanzado en su jurisprudencia hacia delimitar una serie de construcciones agregativas para formar la referencia del daño. Atención, nosotros no tenemos ningún acuerdo plenario ni ninguna sentencia de casación que avancen hasta delimitar algo distinto. Veremos en breve dónde está la excepción y el problema, pero algo distinto al daño emergente y el lucro cesante, que esos sí son medibles, ¿verdad? Porque si en un accidente, eh, bueno, no tendría que ser un accidente, en un sabotaje se destruye una oficina física, pues la destrucción es valorizable. Si hay un caso de robo, pues la materia robada, el objeto robado, la cosa, es valorizable. Si hay una sustracción o un peculado, el dinero que se retira o que se retiene es valorizable. Pero la vida humana no es valorizable. El daño que producen las lesiones físicas impeditivas de actividad, las mutilaciones o las incapacitantes, tampoco es
medible económicamente de manera directa. Y así ahí nuestra Corte Suprema no ha avanzado nada. Y como no tenemos acceso a las decisiones que todos los días toman los juzgados en primera instancia, no tenemos acceso a ellas. Cuando nos enfrentamos a un juzgado con un caso que tiene un componente de daños civiles, no sabemos en qué universo nos movemos. No nos podemos vincular a ello. Bien, la justicia es imperfecta. Como no tiene un procedimiento establecido para decidir o para establecer medidas justas al 100%, la única medida de lo justo en materia de daños es la acumulación y la homologación de decisiones. De modo que la justicia del daño civil se compone por la acumulación de decisiones análogas, de manera que la justicia se construye por la vinculación que un juez adquiere con el modo en que decidió o por el modo en que decidió el caso anterior. En teoría, si yo, ciudadano, me acerco a un juzgado con un caso de daños, debo tener el derecho a recibir una indemnización semejante a la de otro ciudadano que antes que yo o antes de mí se ha acercado al mismo juzgado con un caso de daños estructurado sobre las mismas variables. De modo que para poder establecer una decisión justa y poder alegar sobre los daños, yo necesito acceso a la decisión anterior de ese juzgado o de esa sala sobre los casos de daños. Y si no tengo acceso a esas decisiones, no puedo hacer una alegación sobre equilibrio o justicia, no puedo apelar, no puedo calcular razonable o racionalmente si debo negociar o me conviene o me interesa enfrentar y soportar un juicio entero. No si no tengo acceso. Esa es la razón por la que nuestro sistema debe erradicar esta idea conforme a la cual las sentencias son privadas mientras no quedan firmes y no pueden ser conocidas por el público en general, sino solo por las partes del proceso. Esa es la razón por la que el sistema de reparación de daños no puede funcionar si no es a partir de la apertura de información al público sobre lo que representan las decisiones sobre daños de un juzgado a otro. La clave del derecho de reparación está en la información que se entrega al público, en el acceso a las decisiones del mismo órgano que debe resolver anteriores al caso que se litiga. La justicia de las reparaciones está en el equilibrio por comparación, en la vinculación de un juez a sus propios fallos, en la publicación de los contenidos de esos fallos. No hay otra forma que se haya inventado para establecer el procedimiento justo de cálculo de daños. Y miren entonces cuánto nos afecta la tasa de movilidad que le pone al sistema la provisionalidad de los jueces. Porque el sistema de predictibilidad de fallos, que es el que sostiene la información con la que deben trabajar los ciudadanos sus propias decisiones sobre cómo y cuándo litigar, se quiebra si de un año para el otro el juez a cargo de ese despacho de primera instancia, que es el rostro de la judicatura frente a la ciudadanía, ha cambiado. Se quiebra si el juez que ingresa en el año siguiente a controlar el mismo despacho entiende, asume o el sistema le permite pensar que no está vinculado a la jurisprudencia de ese juzgado en el año anterior,
porque es otra persona, con sus propios criterios. Entonces la línea de fallos cambia año a año. Sobre esa base, ¿cómo litigamos daños? Voy a preguntar a Miguel cuánto tiempo me queda porque estoy en la primera proposición de 9. Temo que no voy a llegar a las 9, Miguel. ¿Cuánto tiempo más tengo? Unos 10 15 minutos, no hay problema. 10 o 15. Bien. Primera cuestión, entonces, voy a avanzar solo hacia la segunda proposición. Hay un texto escrito que Miguel podrá alcanzarles luego, es el que publiqué, Miguel, en LP hace 2 o 3 semanas, que tiene el primer borrador de estas notas que, claro, van cambiando con el paso del tiempo. No tiene ningún sentido funcional abordar la problemática o los problemas de la dogmática sobre reparaciones civiles si primero no podemos radicar esas proposiciones en un sistema verdaderamente activo. Y la actividad del sistema en reparación de daños tiene una condición que no estamos atendiendo, que es la producción de información de uso público sobre la medida de los daños en la actividad práctica de los tribunales. El centro del debate sobre daños está en la medición. Noten la importancia que esto tiene en sede penal al extremo, que no sin asuntos que aún deben ser discutidos, hemos creado toda una doctrina, repito, le encuentro susceptible de revisiones, sobre la forma en que debe medirse la condena penal, la famosa doctrina de los tercios. Mil objeciones, mil cuestiones que plantear. Proyecté alguna vez un artículo que se iba a llamar La falsa matemática. Les contaré que lo iba a escribir con un matemático al que se llevó la pandemia, de modo que el texto no cerró nunca, pero el esfuerzo está ahí. En sede penal hemos hecho una construcción compleja, repito, no sin defecto, pero compleja, para que haya una fuente que permita medir la condena penal, el tiempo de encarcelamiento. No tenemos nada semejante en sede civil. Y tengo que decir que además las mediciones mismas son imperfectas en la medida en que no se refieren a las decisiones específicamente tomadas por los tribunales, sino que intentan construir la predictibilidad con un sustituto que tiene por único objeto recortar el enorme margen de pena mínima y máxima que tiene nuestro Código Penal en la mayoría de delitos. Recuerden que la colusión, antes de dividirse en dos modalidades, podía oscilar entre 3 y 15 años. Enorme. En sede civil no hay nada parecido, pero el sustituto, como repito, está en la producción de información. Segunda proposición con esto, en realidad Miguel me ha concedido más tiempo del que tengo, ya me estoy excediendo, pero como no debo hacerlo, solo voy a lanzarla. A partir de este punto, el de la información, lo segundo que tenemos que empezar a revisar, y es la llave de las otras 7 proposiciones que podrán ver por escrito, es que no es cierto, no lo es, que a cada delito siga necesariamente un daño civil indemnizable. ¿Eso no es cierto? Lo estamos asumiendo en las prácticas de nuestros tribunales, sobre bases jurisprudenciales que no dicen eso. Estamos admitiendo discusiones por daños civiles en casos de tentativa, en casos de peligro común, en casos de actos de corrupción sin perjuicio, en casos de comercialización de tráfico de estupefacientes, y en todos ellos estamos sustituyendo la discusión de daños para convertirla en una forma de consecuencia accesoria automática al delito, como si fuera la multa. Eso está reduciendo a niveles impresionantes la diferenciación del debate probatorio sobre culpabilidad penal respecto al debate probatorio sobre responsabilidad civil. Esa desviación ha desfigurado el papel de las procuradurías, que en lugar de organizar planes de recuperación de dinero y elegir inteligentemente la vía procesal en que lo discuten, se están convirtiendo en funcionarios
accesitarios a las fiscalías, limitados a reproducir los casos fiscales sin agregar componentes nuevos. Esa desviación está anulando, repito, anulando la imagen autónoma del litigante civil víctima, casi hasta convertirlo en una consecuencia mecánica que termina vaciando de contenido el momento clave de debate de la reparación civil que se produce cuando la acción penal es sobreseída o se registra una absolución y sin embargo el procedimiento penal continúa para discutir una reparación civil que por esta subordinación a las reglas penales no establecida en ningún código, no establecida en la jurisprudencia, termina vaciada de sentido. Una parte de las proposiciones que van a leer en esta versión escrita, que espero Miguel pueda distribuirles, se refieren a lo que representa este vaciamiento de contenido. Yo agradezco este espacio, me disculpo por los excesos en el tiempo y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, César. Fernán, tienes unos 10 minutos y seguramente habrá alguna réplica de César, ¿no? Bien, trataré de ser preciso, aunque lo dudo, en mi presentación. Ante lo expuesto por el doctor César Azabache, yo le diría que es importante que debiéramos organizarnos mejor, ¿no? Hacer un control de calidad al proceso penal que tiene dentro del proceso penal la acción civil. Uno de los motivos por los cuales estamos presentes precisamente es hacer un análisis de los problemas que existe en el procesamiento penal. Se nos vendió un producto en el sentido que era eficiente, pero a lo largo de estos años, y en Arequipa cumplimos en octubre 18 años, es decir, la mayoría de edad, y atendiendo lo que decía Mauricio Duche y Juan Vargas del CEJA, todo proceso de reforma de los códigos procesales penales, orales, se debieran de producir a partir de los 20 años. Pero hemos sufrido un bombardeo de modificación en nuestro Código Procesal Penal por enconos verdaderamente incomprensibles institucionales. Pero bueno, dentro de los problemas que tenemos en el manejo del proceso penal, el primero es la oralidad. Un mal entendimiento de la oralidad y su implementación a partir precisamente de un factor de frenaje que es el artículo 139.5 de la Constitución, que debe modificarse y suprimirse en todo caso la palabra que señala que los autos y sentencias deben ser motivados y escritos. Eso de escritos debe eliminarse, así tipo Fujimori, disolver, eliminar. Así como muchos de las normas de los ordenamientos legal, de nuestro ordenamiento legal, que está hecho pues de siglos para la escritura y no para la oralidad. Entonces la oralidad se ve frenada porque impacta ante normas legales que son fundamentalmente de orden orientada a la escritura. Otro tema que tenemos en el proceso penal es la descripción de hechos. No sabemos describir hechos tan importantes para la imputación. Otro tema es la determinación de pena. No sabemos dosificar pena, no sabemos alcanzar esa pena justa para el justiciable. Como dice una colega que veo aquí, muy inteligente de mi sala, la verdad que da pena la determinación de la pena. Otro punto es, no tenemos que capacitarnos y mejorar en la impugnación. No sabemos apelar, como no sabemos interponer recursos de casación. Ordenar los agravios en una línea revocatoria u ordenar los agravios en línea de nulidad. Y un problema fundamental, que es el que estamos tratando, es el de la responsabilidad civil. Somos penalistas, pero parece que no hemos leído el Código Procesal Penal
y nos obliga a todos los que laboramos en el ámbito del proceso penal, somos operadores del proceso penal, que el hemisferio derecho debemos de dedicarlo a todo lo que es penal, lo que nos gusta, la dogmática penal, la jurisprudencia penal, pero el izquierdo a toda la dogmática civil, ¿sí? Y la jurisprudencia civil. Y eso es lo que nos falta. Por eso tenemos una serie de distorsiones en el sistema, porque no sabemos manejar la responsabilidad civil extracontractual. Y no sabemos manejarla porque no entendemos cómo es que la responsabilidad civil extracontractual debemos de entenderla en la línea subjetiva y cuándo debemos entenderla en la línea objetiva. No obstante que la reparación civil, como responsabilidad civil extracontractual, está en el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1856 en adelante. ¿Y qué hemos hecho los penalistas respecto a la acción civil? Nada. ¿La hemos mejorado durante estos años? No. Por eso es que nos hemos quedado con la foto del Código de Procedimientos Penales del 40, en donde una muerte, 1.000 soles, unas lesiones graves, 200 soles. Pero el gran cambio con el Código Procesal Penal implica, ¿qué cosa? Que cambiemos esa forma en que debemos de tratar a la acción civil. Y el Código Procesal Penal nos da algunas normas, pero también existen muchas ausencias normativas en el Código, porque fundamentalmente es, pues, penal. Pero podemos cubrir esas ausencias aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil. Por eso es que dentro de estas ausencias voy a trabajar el tema fundamentalmente procesal, de la necesidad de reforma en el tratamiento de la acción civil dentro del proceso penal, que significaría cubrir muchas de las externalidades que nos da cuenta CESA. Por ejemplo, el Ministerio Público se encarga de la acción penal, de investigar la acción penal, en la etapa de investigación preliminar. Cuando emite su disposición de formalización de investigación preparatoria, es entender que ya estableció la relación jurídica material, en consecuencia la relación jurídica procesal penal, y hace una imputación penal. Sí, pero ¿y lo civil? ¿No es que él tiene a cargo también la acción civil? Claro. Y pregunto, en las disposiciones de formalización de investigación preparatoria, ¿han visto ustedes una imputación civil de hechos? No. Seguimos avanzando en la investigación preparatoria y llegamos a la conclusión de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Y Fiscalía tiene 15 días para plantear su acusación. Perfecto. ¿Plantea una demanda civil? No. En su acusación, ¿qué hace? 3 líneas. De acuerdo al artículo 93 del Código Penal, todo aquel que ocasiona un daño tiene que indemnizarlo. En consecuencia, solicito 3.000 soles. ¿Esa es una demanda? La acusación es el acto procesal de la acción penal y la demanda es el acto procesal de la acción civil. ¿Debiera de postularse una demanda civil en la etapa intermedia? Sí. ¿Se hace? No. Entonces, debieran de los operadores dirigirse a hacerlo, como es lo que estamos haciendo aquí en Arequipa. O sea, estamos exigiendo a la Fiscalía que postule una demanda civil en forma, cuando le corresponde llevar adelante la acción civil. Y a los actores civiles, que ya se cindieron y asumen la plenitud de la acción civil, presenten su demanda civil en la etapa intermedia. Y esa demanda civil tiene que ser saneada, por supuesto. Igual como la acusación es saneada, la demanda tiene que sanearse. ¿Y bajo qué reglas? Si no hay nada de ello en el Código Procesal Penal. Para eso tenemos el Código Procesal Civil. ¿Cómo se hace el saneamiento de la demanda civil? No es que primero califique el juez, determina su admisibilidad o inadmisibilidad, y de acuerdo a eso, si es inadmisible, plantea observaciones, corrige el actor civil demandante,
presubsana y de acuerdo a eso se determina su procedencia e improcedencia. Es procedente, se notifica al acusado demandado para que conteste la demanda. Y después de la contestación viene la audiencia de saneamiento. ¿Se puede hacer 2 audiencias? Por supuesto que se puede hacer una audiencia de control de acusación y una audiencia de saneamiento de la demanda civil. ¿Pero se hace? No se hace. Vamos al juzgamiento. En el juzgamiento, el modelo de juzgamiento que tenemos es obtención de información solo para la responsabilidad penal, solo para culpabilidad. Y por eso es que proponemos nosotros que se haga la cesura del juzgamiento en etapas. Para determinar la responsabilidad penal, se hace toda la actuación probatoria para determinar la responsabilidad penal. Se corta y pasamos, si es responsable penalmente, inmediatamente a la etapa del juicio de pena. Se ofrece prueba para el juicio de pena. ¿Con qué fin? Con el fin de que se respete el derecho de defensa del acusado, vencido, derrotado. La posibilidad de que merezca una pena justa. Y finalmente, cumplir lo que dice la ley. Cuando hay una última modificatoria legislativa que dice que se puede suspender una pena de menos de 8 años o menos de 5 años y se exige motivación reforzada, ¿cómo los jueces vamos a motivar reforzadamente si no hay información? Y para el que toma decisiones es fundamental la información. ¿Y cómo estamos tomando actualmente? Estamos dosificando pena en automático, como digo. ¿Cómo es eso? Que por ahí escuchamos al acusado que dijo que tenía quinto de secundaria, que era casado, que tenía 5 hijos. Escuchamos. Por lo tanto, atenuante genérica, disminuimos pena. ¿Pero se ha acreditado eso? No se ha acreditado. Entonces, el modelo de juzgamiento es equívoco. Debemos de cambiarlo. ¿Sí? Y hacer otra etapa para el juicio civil. Porque los parámetros del juicio civil son distintos a los parámetros del juicio penal. Mientras en el juicio penal el estándar de prueba es más allá de duda razonable, por poner un porcentaje 80%, en el caso del juicio civil es preponderancia de prueba 51%. Mientras en el juicio penal es presunción de inocencia, en el juicio civil es presunción de culpabilidad, porque el acusado demandado, él tiene que acreditar que actuó con diligencia y sin culpa. Hay inversión de la carga de la prueba. Mientras en el juicio penal guarda silencio el acusado, en el juicio civil tiene que declarar. O si no declara, su silencio va a tener un sentido para el juez. Entonces, los parámetros de medición de un juicio civil son distintos a los del juicio penal. Sin embargo, todos estamos trabajando en un solo juzgamiento, lo cual es equívoco. Entonces, toda la problemática que nos expone o que ha dado cuenta César, de alguna forma puede mejorarse si organizamos mejor el proceso penal tratando adecuadamente la acción civil. No lo estamos haciendo. Y todos estos errores que se están creando en el procesamiento de la acción civil dentro del proceso penal se están multiplicando cuando tenemos al costado un proceso de flagrancia. Cuando tenemos al otro costado un proceso de sanción a menores infractores, donde también se impone reparación civil. ¿Cómo estamos trabajando la acción civil en esos procesos? Entonces, creo yo que es importante la atención que hace César respecto a estas circunstancias, pero hay cosas que van más allá. Como por ejemplo lo último que ha dicho, que es importantísimo. Nuestro sistema civil se sustenta en la función resarcitoria. Eso significa que se indemniza un daño concreto, un daño objetivo. Sin embargo, en los delitos de peligro, donde no hay un daño concreto, se impone reparaciones civiles. ¿Pero por qué? Si no hay un daño concreto. Y tenemos encima un acuerdo plenario que dice que es vinculante, pero yo tengo mis objeciones a los acuerdos plenarios y objeciones a que son vinculantes, porque para mí no son vinculantes y ese es un invento
que los penalistas hemos introducido al ámbito del derecho penal, como muchos otros de los inventos, como esto de la suspensión del plazo de la prescripción sui generis, como el caso de las inadmisibilidades cuando es improcedencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las reparaciones civiles en los delitos de peligro cuando el sustento, de acuerdo al 101 del Código Penal, dice que la indemnización es conforme al Código Civil y el 1969 del Código Civil establece la función resarcitoria? Entonces hay que modificar el Código Civil que ingrese la función preventiva y también que ingrese la función punitiva en todo caso, ¿no? Creo que hay muchas cosas que hay que mejorar en la acción civil dentro del proceso penal y esa es una tarea de todos nosotros, ¿no? A través de las normas que puedan darse en adelante, que podamos promover cambios normativos y también de lo que enseñamos en las universidades a los futuros abogados, porque ellos son los que van a ingresar a fiscalía, son los que van a ingresar a la judicatura, son los que van a ingresar a la defensa pública y van a manejar el sistema. ¿Mm? Eso es todo, Miguelito. Creo que me he excedido. No, muchas gracias, Fernán. La verdad, interesante la propuesta de dos controles de acusación, un control de acusación por el tema de la pena y otro de la acción civil, y también la cesura del juicio para el tema civil y para el tema de la culpabilidad y de la pena. César, por favor. Sí, yo estoy encantado con el comentario de Fernán. La verdad, que me gustaría más bien comentarlo a él a que otra cosa. Varias cosas, ¿no? Lo primero que tengo que recordar es que esta referencia de Cristian y de Mauricio a los 20 años es producto del entusiasmo juvenil, ¿no? Porque Mauricio y Cristian cogieron la reforma de las manos de Binder cuando eran dos muchachos, ¿no? Entonces, claro, 20 años es en realidad el tiempo de duración de un juez supremo. Entonces, cuando Mauricio y Cristian hablaban de 20 años, estaban pensando solo en que la Corte Suprema se convierte en motor de jurisprudencia para impulsar la reforma, pero es lo que dura un juez supremo. Una reforma toma más que eso, ¿no? Y toma más que eso por una razón orgánica. Eso lo ha trabajado mucho Luis Pázara en ese libro de 50 años de reformas frustradas, ¿no? Y es que los sistemas institucionales tienen establecida una enorme capacidad para fagocitarse a sí mismos. Uno mete una reforma sobre un sistema y el sistema se la traga. Le cambia el sentido y se apodera de sus contenidos. El mejor ejemplo está, en mi opinión, en el desarrollo de lo que se llegó a llamar investigaciones preliminares. La Corte Suprema en los últimos años ha intentado devolverle el nombre original de diligencias preliminares, pero con el mismo contenido, ¿no? En la versión original del Código del 91 y en el proyecto del 89, el único procedimiento previo a la acusación era el de investigación preparatoria. Lo que tenía la regla era 60 días para que un fiscal pueda decidir si iba a formalizar la investigación o no. Y la idea de los 60 días era resolver problemas como los de la minoridad, ¿no? Tengo delante un imputado, no sé si es mayor de edad o es menor de edad, necesito una prueba clínica para que un dentista me diga por sus dientes si es mayor de edad o es menor de edad. Ok, 60 días para eso. Tengo un caso de bigamia, no sé si el matrimonio es válido, me falta una copia del expediente, 60 días para reunirlos. La idea de las diligencias preliminares no era desarrollar un procedimiento completo, era completar información para decidir si se pasaba a la preparatoria, que era la única etapa ideal o ideada. Por eso eran 60 días. Las diligencias, el procedimiento de investigación preliminar es una creación de la Fiscalía en el marco de ese confuso decreto legislativo 126 que trató, en mi opinión, con pésima puntería, de adaptar la legislación del Código del 40 a la Constitución del 79, modificando el 77 del antiguo Código del 40, sobrecargando los requisitos de una apertura de instrucción que en el modelo original de 1920 se hacía sin imputación. La apertura de instrucción es una cosa distinta a la imputación. De hecho, se llamaba decreto de apertura. Por eso no era apelable, porque era un decreto, un simple anuncio de abocamiento. En el 81 la recargaron de requisitos, le pusieron la identificación del imputado y entonces para identificar el imputado, la Fiscalía decidió tener un procedimiento al que autodenominó de investigación preliminar, pero que no estaba regulado el Código del 40, que rigió desde la puesta en vigencia de la Constitución del 81 en una situación institucionalmente muy inestable. Recuerden que la primera versión del Manual de Derecho Procesal Penal de Arsenio Oreguardia,
ya por el año 96 más o menos, él seguía sosteniendo que se podía abrir instrucción sin identificar al presunto responsable y que se podía abrir instrucción de oficio en el 96. Entonces, claro, el procedimiento preliminar que no está en el código del 91 ni en el del 2004, que proviene de la forma en que la Fiscalía se plantó frente a la reforma al cambio de Constitución de 79 y la creación del 052 en el marco del Código del 40, que creó un espacio procesal no regulado por el Código del 40. Como la Policía de Investigaciones no estaba regulada en el Código del 40, esa investigación preliminar se tragó la reforma del 2004 hasta tal extremo que ahora tenemos investigaciones preliminares de 36 meses, de 60 días a 36 meses. Y si estamos hablando de la reparación civil, ¿cuál es el gran drama? En esos 36 meses no hay aseguramiento de la reparación civil. En la investigación preliminar de 8 meses tampoco hay aseguramiento de la reparación civil. La víctima civil está expuesta a la movilización absoluta de los activos del imputado y a tener que cargar luego con un procedimiento complicadísimo, nadie lo ha usado, que yo sepa, de anulación de transferencias posteriores a la primera imputación. Pero la clave del comentario de Fernán está en la cesura. Está en la cesura. Debemos haberlo compartido. Hay un artículo antiguo de Julio Mayer sobre la cesura del procedimiento, escrito en el marco de las reformas de Córdoba, donde, claro, la idea de la cesura parte de la forma originaria del procedimiento por jurados. En el procedimiento por jurados, el public trial tiene por objeto decidir si el acusado es inocente o culpable. Durante todo el juicio, lo que la defensa alega es inocencia. Cuando se lee el veredicto, hasta acá llegan las películas americanas, guilty or non guilty, se decide que el acusado es culpable y solo después del veredicto se abre, y esto ya no es público, el espacio de audiencias para discutir la pena aplicada. Ahí ya no hay jurado. Eso es cuestión del juez profesional. Entonces la defensa tiene el espacio por la cesura para cambiar sus términos de referencia y poder pasar de discutir la inocencia a discutir si la pena son 10, 15, 20 o 12 años. Durante un juicio sin cesura, la defensa no tiene posibilidad táctica, sería un contrasentido, de alegar sobre la pena justa, alega inocencia. En el procedimiento sin cesura, a la defensa le cae en un solo acto: la condena de responsabilidad por el hecho, la antigua votación de cuestiones de hecho del Código 40, que ya no existe, el veredicto del procedimiento con jurados, y al mismo tiempo la condena ya delimitada. ¿Cuándo se defendió la defensa? Del tamaño de la condena. Bien, ese mismo esquema, el de la cesura entre decisión sobre la culpabilidad y medición de la pena, es el que Fernán, con mucho criterio, reclama para la reparación civil, porque el debate sobre la reparación civil está en efecto invisibilizado dentro del debate sobre la culpabilidad penal. Entonces, en la misma audiencia de juicio tenemos tres discusiones: culpable o inocente, pena justa o correcta y reparación civil y medición. Tres debates en simultáneo. Ahora, la cesura que reclama Fernán, con razón, supone un procedimiento concentrado, de modo que abro el debate sobre culpabilidad e inocencia, termino el debate sobre culpabilidad e inocencia para hacer la discusión civil y pasar a las consecuencias del delito. ¿Cómo hacemos cesura en un juicio que se organiza con una audiencia semanal y con un juez que tiene que soportar una agenda de 20 juicios abiertos al mismo tiempo en la misma semana? Entonces Fernán tiene razón. Las condiciones, en la presentación que les he podido hacer, las condiciones que reclamo para la discusión equilibrada de la reparación civil son las de producción de información vinculante que le permita a la ciudadanía saber a qué se expone en un juicio civil y cómo decidir cuándo litigar. Fernán pide algo que es más importante o tan importante como eso: la infraestructura de un proceso organizado de manera eficiente. Para comenzar, con investigación preliminar no hay aseguramiento. Sin cesura no hay debate concentrado en criterios. Gracias, Miguel. Muchas gracias, César Fernán, por favor.
y abrimos de un momento las preguntas que seguramente deben Bien. haber varias. Para el tema de determinación de pena del juez americano, cuando se declara la culpabilidad del acusado, el juez americano tiene un staff, un pool de profesionales atrás de él, sociólogos, administrativistas, economistas, psicólogos, etcétera, que preparan un informe socioeconómico, psicológico, psiquiátrico y todo lo demás para que el juez tome una decisión. O sea, el impacto de la pena en esa humanidad. Esa información le dan al juez para que determine pena. ¿Nosotros hacemos eso? No. ¿Pero tenemos equipos multidisciplinarios, por ejemplo, en violencia y sanción penal? Sí. ¿Y en qué los estamos utilizando? ¿Los utilizamos para eso? No. Entonces, necesitamos hacer un rediseño todo el proceso penal en ese tema de determinación de pena. En el caso de la acción civil, yo más bien promuevo de que abogados que son de actores civiles se vengan a litigar al ámbito penal. Y les digo las bondades del litigio civil en el ámbito penal. ¿Cuál es? Primero, el monto que ustedes van a pedir, si hay una apelación, no van a pagar ningún tipo de aranceles, es gratuito. En cambio, en la vía civil, tienen que pagar aranceles por cada apelación. Segundo, en el proceso penal, tienen, voy a llamar entre comillas, personas que los van a ayudar. Tienen médicos legistas, psicólogos forenses, tienen un fiscal que les va a buscar, le piden y trae la información o busca la información. ¿Qué es lo que ustedes harían como abogados en un proceso civil? Porque ¿quién hace la investigación preparatoria en un proceso civil? El abogado con su cliente. Son los que buscan la información para sustentar la demanda. En cambio, acá tienen ¿quién? Todo un apoyo estadual, institucional para la acción civil. Y tercero, si ustedes se comportan dentro del proceso penal como se comportarían en el proceso civil, es decir, en el proceso civil, si ustedes acopian prueba, presentan una buena demanda, eso mismo háganlo aquí. Y si ustedes hacen eso, definitivamente van a lograr indemnizaciones importantes para sus patrocinados. Porque todo hecho se tiene que acreditar, todo daño se tiene que acreditar. Nosotros hemos impuesto aquí, en caso de homicidios culposos, por ejemplo, indemnizaciones cerca del 1.000.000 de soles. Por lesiones graves, cerca de 500.000 soles. Claro, debidamente acreditadas, ¿no? Y debidamente sustentadas en pretensiones civiles en forma, ¿no? La constitución de actor civil no es una demanda, en principio. Al contrario de lo que dice la Corte Suprema, con una cuasidemanda. Ese es un pedido de ser parte en el proceso penal. Eso es una constitución de actor civil. Y lo que debe hacer un actor civil es presentar su demanda en forma en la etapa intermedia. Lo mismo que debe hacer el Ministerio Público que cuando tiene la pretensión civil. Entonces, si nos ordenamos en el proceso penal, dando un adecuado tratamiento a la acción civil, yo creo que vamos a lograr, sí, una sanción o una indemnización justa para la víctima. Pero mientras trabajemos de esta forma como estamos trabajando tan deficientemente, no lo vamos a conseguir. Eso es todo, Miguelito. Muchas gracias. No sé si hay interrogantes. Todo ha quedado muy claro. La pasa mano alzada. El doctor Pichil Casas, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Respecto a lo expuesto, el tema de la reparación civil, a veces sucede que estamos a un problema, situación de la prescripción en la reparación civil. Y esto es importante porque ahora está en debate en los procesos penales. ¿Desde cuándo es su criterio de que se puede hacer el cómputo de la prescripción de una reparación civil en tema de materia penal? Porque en tanto que, por ejemplo, la normatividad señala hasta el último acto cuando se extingue el tema de la acción penal, también queda subsecuente el tema de la reparación civil. Pero hay una situación que la Corte Suprema también establece sobre el tema de la prescripción. A su entender, ¿qué tiempo sería lo prudencial que establece incluso el Código Civil aplicando supletoriamente sobre esto de la prescripción
en tanto que la Corte Suprema viene cambiando de criterio respecto a este estadio. Desde ya agradezco mucho la respuesta. Me voy a anticipar antes que Miguel decida quién responde, voy a hacer un comentario. ¿No hay señal? Está bien, si se escucha. Sí, te escuchamos, César. Ah, perfecto. Entonces voy a anticipar. Aquí algo que no debemos perder de vista. Para comenzar, la prescripción civil no es igual a la penal. En sede penal tenemos una cosa a la que llamamos prescripción extraordinaria, que proviene de una copia del derecho español, una forma diseñada de resolver el problema del retraso en el proceso, que no existe en el proceso civil ni en el Código Civil. En el Código Civil, la prescripción se cuenta hasta que el demandante es emplazado. La prescripción tiene por objeto que el caso llegue a tribunales después del emplazamiento oportuno del demandado. No hay prescripción, lo que hay es abandono. Esa prescripción civil en el derecho peruano se suspende en su cómputo durante todo el tiempo de vigencia, de existencia o de subsistencia de la acción penal, que en nuestro caso, es la regla universal o casi universal en general, no se cuenta desde el descubrimiento del hecho, sino desde la ocurrencia del delito, había visión, desde la ocurrencia del delito. Entonces, no es cierto que la acción civil escindida de un caso penal sobreseído prescriba después, porque como repito, la prescripción civil se controla hasta el emplazamiento del imputado. Y cuando se declara el sobreseimiento, por ejemplo, por una excepción, como bien anticipó ya Fernán, el imputado tiene que haber sido ya emplazado con la respuesta del actor civil en la intermedia. De modo que de ahí en adelante lo que hay es abandono, no prescripción. Hay un debate adicional que anticipo, claro, porque Fernán lo ha citado con rigor. La Corte Suprema trata la responsabilidad civil como siempre, si siempre fuera extracontractual. Eso es un error. Eso proviene de creo yo, de la influencia de los autores clásicos, ¿no? Porque el código del 19, del siglo XIX, la responsabilidad civil, al modo del código napoleónico y de las instituciones de Justiniano, provenía del contrato, del delito, del cuasi delito, ¿no? Es un esquema que el Código Civil de 1936 abandonó. No hay delitos y cuasi delitos como fuente de responsabilidad del Código Civil de 36. Hay contratos como fuente de obligaciones, la inejecución de obligaciones. Hay situaciones no contractuales, que son las de la responsabilidad extracontractual. Y hay reglas independientes para la responsabilidad de funcionarios públicos en su relación con administrados. Y las reglas de prescripción son distintas. 10 años para daños causados por funcionarios públicos en el desarrollo de sus funciones, 10 años para responsabilidad contractual, 2 para la extracontractual. Pero a veces no lo notamos. La Suprema, como bien anotó Fernán, no lo está notando. Pero, por ejemplo, el delito por apropiación ilícita es por definición un delito contractual. El autor es un autor especial, es un depositario, es un custodio, tiene un contrato con la víctima. Esa responsabilidad no es extracontractual. Como tampoco es extracontractual la responsabilidad que se deriva de un delito por exacciones ilegales entre un administrador y un administrado o por abuso de autoridad. Son plazos de prescripción distintos para responsabilidad civil, pero repito, para una responsabilidad civil que no se cuenta como la penal, que solo rige hasta el emplazamiento del demandado y que de ahí en adelante, porque es interrupción, lo que genera o se traduce o se convierte o deja de ser prescripción para convertirse en la regla de abandono, que no usamos en las querellas, que son acciones civiles, están sujetas a abandono, y no usamos porque recién estamos aprendiendo a hacer esos procedimientos en los casos de escisión civil posteriores al sobreseimiento tomado en intermedia, ¿no? Hernán, ¿quieres agregar algo, por favor? Sí. Bueno, en la misma línea de César y también
Verdaderamente que es motivador que estemos hablando de la acción civil, ¿no? Penalistas que estén hablando de la acción civil sobre temas civiles es interesantísimo. Creo que estamos dando un gran paso. Y eso también a propósito de la pregunta se hace notar lo siguiente, ¿no? Que es necesario que los que somos penalistas también ahora seamos civilistas. Y eso es necesario que se produzca a todas las instancias de la judicatura, ¿no? Y en el caso de la prescripción, por ejemplo, hay criterios todavía que me parece desconocimiento de lo que significa la prescripción civil, porque se dice, por ejemplo, en alguna casación, que a partir del sobreseimiento se tiene que computar 2 años. Cuando yo digo, está bien que la responsabilidad civil extracontractual, el plazo de prescripción sea 2 años, pero ya está la acción civil dentro del proceso penal y no prescribe. ¿Los juicios de partición están 2 años o están 25 años, 30 años, 35 años? Conozco uno que ya va a cumplir 40 años y no se decide finalmente. Entonces, no hay prescripción hasta que no se decida, salvo lo que señala César de un abandono, ¿no? Porque ese abandono que se aplica en el proceso penal es precisamente porque la acción civil pues, es a pedido de parte, instancia de parte, funciona el principio dispositivo y es la parte interesada quien tiene que movilizar su acción. Y si no lo hace, no tiene interés, bueno. Y esto mismo se ha producido en anteriores oportunidades, por ejemplo, con la apelación del agraviado del actor civil. Cuando decíamos aquí en Arequipa, el agraviado del actor civil no tiene por qué estar apelando el extremo del sobreseimiento, ni tampoco estar apelando el extremo penal. Lo que le corresponde es apelar del extremo civil, porque en el proceso penal hay 2 acciones. Y lo que le interesa, lo que le es propio, es la acción civil. Por lo tanto, esa apelación del agraviado del actor civil sobre sobreseimiento o sobre extremos penales, inadmisible. La Corte Suprema dijo nulo y que se haga un nuevo juicio de revisión, que el agraviado tiene derecho a apelar del sobreseimiento, que el artículo 90 y tantos dice de procesal, dice que tiene el agraviado la facultad de apelar del sobreseimiento, etcétera, etcétera. Eso decía hace, no sé, más de 10 años, en reiterada jurisprudencia. Inclusive decía que a esa audiencia de revisión tenía que ir el fiscal. O sea, que no tenía ningún tipo de pretensión impugnatoria, pero se le obligaba a que vaya el fiscal. ¿Para qué? Para que diga, estoy de acuerdo con la apelación del agraviado, del actor civil, por lo tanto, nulo todo. Verdaderamente, tremenda distorsión que últimamente se ha corregido. Ya la Corte Suprema, hace como 2 o 3 años, ya las casaciones están en la línea de lo que nosotros hemos dicho aquí hace más de 10 años, que el agraviado del actor civil no tienen por qué estar apelando el sobreseimiento ni el extremo penal. Lo que les corresponde es el extremo civil. Para eso existe un titular de la acción penal que se encargue de la acción penal, si es que no está de acuerdo. Entonces creo que es importante este diálogo que tenemos porque es motivador para que nosotros vayamos adentrándonos en el conocimiento de la acción civil, de la teoría del derecho civil y del procesal civil también. Bueno, tengo que decirles que hice una invitación al doctor Gastón Fernández Cruz, que es un experto en daño, y no tuve respuesta, pero teníamos una pregunta y cerramos, ¿no? Respecto a la decisión. Frente a un proceso donde el imputado ya fue absuelto de los cargos penales, dice el doctor Jonel Cabrera, procede a fijar una reparación civil utilizando únicamente las pruebas de la Fiscalía dirigidas a demostrar el delito y la pena. ¿Cómo afecta este análisis el hecho de que el actor civil o procurador público, incumpliendo su cargo de la prueba, no ofreció elementos propios y se limitó a adherirse a una estrategia punitiva que ya resultó insuficiente? Y cierro con una pregunta más. ¿Es necesario establecer en esos juicios tan largos, por ejemplo, de homicidio, establecer si hay interés desde que se produjo el fallecimiento hasta que se ejecuta la sentencia? Gracias.
Intereses, dijiste al final, ¿no? Si hay intereses desde el fallecimiento hasta la sentencia. El problema ahí, creo, Miguel, eso lo compartiremos con Fernán sin duda, en un sentido o en el otro, con matices, es que los intereses son de dos tipos, ¿no? Los moratorios y los compensatorios. La función del interés compensatorio es actualizar el valor del dinero. De modo que los compensatorios, esto es debatible, pero en mi impresión, corren siempre sobre esa base, la actualización del dinero no percibido. Si se trata de un homicidio y la muerte produce eh, pérdidas inmediatas en el ingreso familiar, el valor de esas pérdidas tiene que actualizarse. El interés compensatorio es una forma de hacerlo. El moratorio supone una resistencia o inacción frente a una obligación establecida, de modo que, en mi opinión, solo puede correr después de la sentencia, es por mora, no por actualización. Sobre lo primero, la escisión en la sentencia. Fernán ha sido muy claro. Los daños tienen una fuente de prueba propia que puede o no diferenciarse de la penal. Ahí hay un factor de contingencia cuando se trata de la decisión en sentencia. Son dos tipos de decisión. La decisión en intermedia, que da origen a un juicio civil ante un juez penal, y la decisión en sentencia, que da origen a un fallo dividido. El análisis del juez o del colegiado que debe revisar una extinción en sentencia se refiere a la completitud de la prueba civil. Puede o no estar contenida en la prueba fiscal. Claro, el problema con la víctima, el actor civil o el procurador que no ofreció ni adhirió, habrá que entender, a la prueba de la fiscalía es el de la pretensión incompleta. Y eso pasa tanto cuando el agraviado o el procurador pierde el plazo para contestar a la acusación. Y como Fernán decía, es el momento de demandar civilmente. Si no presenta demanda, no tiene pretensión. Y si no tiene proposiciones probatorias para juicio, no cumple la carga de la prueba civil. Digamos, me parece muy raro que un procurador ni siquiera se adhiera a la actividad, a las proposiciones probatorias de la fiscalía. Técnicamente tendría que elegir a cuáles adhiere dentro del marco de de la organización propia de un caso civil. Pero si no se adhirió a nada y no ofreció nada, pues entonces no se ha actuado prueba civil en el juicio. Y sin prueba civil, la carga de la prueba no se ha cumplido. Pero claro, hay que mirar si es exactamente un caso de no adhesión más no proposición, o adhesión más dos de diferenciación. Y si hay adhesión, hay que mirar si esa adhesión cubre el estándar de prueba civil en un caso autónomo o no, ¿verdad? Efectivamente, por eso la importancia de que se postule la demanda, tan importante. Y de eso es bueno también orientativamente, aunque existe cierto temor en los acuerdos plenarios, de decir, presenten su demanda. Lo que dice el acuerdo plenario 4/2019 es, el juez de investigación preparatoria se advierte que en la acusación el fiscal no postula su pretensión civil, no dice demanda, su pretensión civil, devuelve esa acusación en ese extremo para que Fiscalía presente su demanda o, entre comillas, pretensión civil, ¿no? Por eso la importancia de hacerlo. Si no hay medios, no hay pretensión civil, no hay medios de prueba, pues definitivamente es infundada por la reparación civil, porque no se ha acreditado ninguno de los hechos de la pretensión civil. Ahora, en lo segundo, ojo, la reparación civil es una obligación civil. En consecuencia, si fallece el obligado principal, los herederos asumen la carga de la masa hereditaria. Se aplican las normas civiles. Entonces, tenemos que tener reparo en esas circunstancias. Y bueno, han sido casi hora y media, de verdad les agradezco mucho. Fernán ha puesto un tema importante, César también, y ha impulsado, ¿no? Seguramente para este Congreso que ya vamos por los 8 meses,
que vamos a tenerlo seguramente de actores a los dos, de expositores a los dos. Muchísimas gracias a todo el grupo humano que nos ha acompañado. Espero hasta una oportunidad. Si quiere agregar César o Fernán, algo. Yo solo mi agradecimiento. En realidad este cambio ha sido maravilloso. Yo espero que mantengamos el espacio. Fernando, un verdadero gusto compartir esta mesa contigo, de verdad. Mis saludos. Igualmente, César, gusto conocerte virtualmente. Es la magia de la virtualidad, pero creo que es importante la presencialidad. Entonces ya prontamente nos conoceremos en vivo y en directo. Y Sin gustoso duda. también, Miguel, para participar en el evento que creo que es importante. Nosotros que elaboramos en el sistema penal, es importante que nosotros demos a conocer la necesidad de muchas ausencias, de muchas carencias que tenemos en el procesamiento penal para eficientar el proceso penal. Estamos en la boca del país, porque si se habla de poder judicial, se habla de todo el ámbito penal. No se habla de familia, de laboral, de civil, se habla de penal. Entonces, ¿quién mejor que quienes estamos operando el sistema planteemos las opciones de mejora del procesamiento penal? ¿Mm? Muchas gracias por compartir eh, en este momento, en este evento. Muchas gracias, Miguel, gracias, César, y gracias a todos los asistentes también por escuchar.